Hola, hola, soy Ever Villalta. Ya que iniciamos diciembre, comparto con ustedes un tutorial donde haremos en Blender esta pequeña casa de dulces con estilo navideño. Modelaremos la escena, añadiremos materiales e iluminación y al final haremos el render. Les invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita ya que de esa forma ayudas al crecimiento del canal. También si quieres apoyar el canal verás un botón que dice gracias o en la descripción también verás un enlace a mi PayPal donde puedes brindar tu apoyo. Que disfrutes este tutorial y comencemos. Para comenzar presionamos Shift A y añadimos un mesh de cubo. Presionamos N para desplegar este menú y en el área de ítem en dimensiones en X le daremos un valor de 15, al igual que en Y le daremos 15 y en Z le daremos un valor de 2.5. Presionamos Control A, aplicamos escala. Si quieren saber por qué es necesario aplicar escala a los objetos que creamos, en la descripción les dejo un link donde tengo un video donde les explico a mayor detalle por qué es necesario realizar este proceso para que puedan consultarlo. Presionamos punto para acercarnos al objeto, entramos con Tab al modo edición, con caras activas seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para realizar una copia, Enter para aceptar, presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos en selección para separar esta cara copiada del objeto. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos y entramos con Tab nuevamente al modo edición. Presionamos A para seleccionar toda la cara, damos clic derecho y le damos acá en subdividir y en las propiedades de la subdivisión le daremos un número de cortes de 10. Presionamos E para extruir y como ya está activo el eje Z, vamos a presionar menos y le damos un valor de 1 para extruir hacia abajo. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos A para seleccionar todo y con Shift N recalculamos las normales. Presionamos Alt E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos hacia afuera. Presionamos Alt para que la extrusión quede recta y vamos a presionar Shift para que la extrusión sea suavizada. Y yo creo que podríamos dejarlo más o menos. Yo creo que ahí estaría bien. Quizás vamos a darle 0.3 y yo creo que ahí se vería bastante bien. Con Tab regresamos al modo objeto. En el área de modificadores añadimos un modificador de bevel con 3 segmentos y en Amount le damos un valor de 0.4. Añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth y en esta pestaña en el área de Normals vamos a activar el Auto Smooth y acá vamos a darle un valor de 60 grados para que nos funcione correctamente el Shade Smooth en el proceso que realizaremos a continuación. Seleccionamos este objeto y con Shift presionado seleccionamos este objeto que tiene los modificadores. Presionamos Control L para desplegar este menú de Link Transfer Data donde podemos transferir diferentes aspectos del objeto seleccionado por último. Y vamos a darle acá en copiar modificadores para que podamos copiar los modificadores de este objeto en este objeto. Ahora solo lo seleccionamos, le damos clic derecho, Shade Smooth y vamos a darle aquí en Auto Smooth y vamos a dejarlo en 30. Ahora seleccionamos este objeto, entramos con Tab al modo edición. Teniendo caras activas, vamos a ir seleccionando algunas caras de la parte inferior y con G vamos a mover en el eje Z. Seleccionamos esta de acá, con G movemos en Z. Podemos seleccionar estas dos, mover un poco en Z e ir seleccionando algunas de nuestras preferencias y vamos a ir haciendo algunos movimientos en Z a fin de irle dando forma. Vamos a mover acá. Movemos acá un poco. De igual forma acá. Esto obviamente lo pueden hacer al gusto de cada uno de ustedes.
Voy a mover un poco hacia acá. Y yo creo que podría dejarlo de esta manera. Creo que se ve bastante bien. Quizás acá voy a mover un poquitito, nada más. Y yo creo que ahí se ve bastante bien. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de cubo con las siguientes dimensiones. En X y en Y le daremos un valor de 8 y en Z un valor de 5.5. Presionamos G para mover y Z para mover en ese eje y vamos a moverlo y ubicarlo más o menos por acá. Con Tab entramos al modo edición, con Control R vamos a crear un loop en el centro, damos doble clic para aceptar. Con bordes activos seleccionamos este borde y con G vamos a mover en el eje Z y le damos un valor de 2.8. Presionamos Enter para aceptar. Activamos vértices, seleccionamos este vértice y con Shift seleccionamos este otro y presionamos J para unificar estos vértices. De igual manera, en esta parte de acá, con J unificamos. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos Control A, aplicamos escala. Añadimos un modificador de bevel con 3 segmentos y acá le damos 0.4. Añadimos un modificador de subdivisión surface con 2 niveles, damos clic derecho, Shade Smooth y acá activamos el Auto Smooth. Presionamos Tab para entrar al modo edición y con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P desplegamos el menú de Separate, le damos en selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos y quitamos los modificadores. Entramos con Tab al modo edición. Presionamos Control R para crear un loop en el centro y con el scroll vamos a añadir otros segmentos. En este caso vamos a añadir 10, damos doble clic para aceptar y confirmar y acá en el número de cortes vamos a ponerle 10. Hacemos lo mismo, solo que en esta orientación vamos a crear en este caso 5 y de igual manera vamos a crear 5 en esta parte de acá. Activamos caras y vamos a seleccionar todas estas caras y con Shift presionado vamos a ir seleccionando todas estas de acá, estas de acá y por este lado de igual forma vamos a seleccionar de manera manual todas estas caras y estas de acá y ahora presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Presionamos A para seleccionar todo y con E extruimos en el eje Z que ya está activo y vamos a extruir más o menos por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos Shift N para recalcular las normales, presionamos al S para escalar y con Shift presionado vamos a escalar esto más o menos por acá. Vamos a ir con Tab al modo objeto y vamos a añadir un modificador de subdivisión surface con 2 niveles. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Vamos a irnos acá a estas opciones, le damos Auto Smooth y para que no se genere este corte extraño que se ve acá o este filo, vamos a darle acá un valor de 60 grados. Ahora entramos nuevamente al modo edición y con ese escalamos un poquito en el eje Z. Escalamos en el eje Y un poquito y escalamos en el eje X. Y yo creo que esto se va viendo bastante bien. Ahora entramos con Tab al modo edición y vamos a repetir el proceso que hicimos en esto de acá. Lo vamos a hacer en esta parte del techo. Así que vamos a seleccionar esta cara y con G vamos a mover en el eje Z. Más o menos acá. Y vamos a ir moviendo esto. Vamos a hacer algunos movimientos acá. Quizás este vamos a moverlo un poquito. Vamos a mover este también. Aquí obviamente esto pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Este solo es una idea para que ustedes vayan haciéndolo. Y vamos a mover esto acá también.
Vamos a seleccionar estos dos. Y vamos a mover este. También este de acá. Vamos a mover esto. Y yo creo que esto podríamos dejarlo así. Quizás esto lo voy a subir un poquito. Y este también. Vamos a moverlo un poco hacia acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Entramos nuevamente al modo edición y podemos hacer lo mismo en estas partes de acá. Podemos mover en el eje X para irle dando un poco de forma a esto. De igual forma acá. Vamos a mover un poco. Y de igual forma acá, en este caso sería en el eje. Vamos a hacerlo en este eje. Y quizás vamos a subirlo un poco. Movemos esto en el eje Y. Y subimos en el eje Z. Este también podríamos moverlo. Este en el eje X. Vamos a mover esto acá. Y vamos a hacerlo también acá. Movemos en Y. Luego movemos en Z. Y acá movemos en Y. Movemos en Z. Y yo creo que podríamos dejarlo de esa manera. Creo que se vería bastante bien. Quizá vamos a hacer una cosa. Creo que esto lo vamos a mover un poquito hacia acá. Y esto quizás un poquito hacia acá. Y yo creo que ahí se vería muchísimo mejor. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con bordes activos seleccionamos este borde. Presionamos Shift S y le damos acá en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de este borde. Volvemos con Tab al modo objeto, con Shift A añadimos un mesh de cubo. Le daremos las siguientes dimensiones en X y en Y 2.5 y en Z le daremos 3.5. Presionamos Control A, aplicamos escala, entramos con Tab al modo edición, activamos caras, seleccionamos esta cara y con I vamos a hacer un inset, más o menos por acá. Y con E vamos a extruir esto en el eje Z, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Presionamos Tab para entrar al modo edición con caras activas y con Alt presionado seleccionamos este grupo de caras. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos con Tab al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos 4 vértices y con G movemos esto en el eje Z. Más o menos por acá. Con control R vamos a crear 5 loops en esta parte de acá. De igual forma, en todo esto vamos a ir creando 5 loops. Y ahora con A seleccionamos todo, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y presionamos Al mientras extruimos más o menos por acá. Con control R vamos a crear un loop acá en el centro. Con Tab regresamos al modo objeto y añadimos un modificador de Subdivision Surface. Vamos a darle 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth. Y acá en estas opciones Auto Smooth y le damos un valor de 60. Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición con caras activas y con Alt presionado seleccionamos estas caras. Presionamos Shift D para crear una copia, con P separamos la selección. Volvemos al modo objeto, seleccionamos esto, entramos a edición y con control R vamos a crear 5 loops en cada una de estas partes.
Creamos acá también 5. Con A seleccionamos todo y con E vamos a extruir en el eje Z, más o menos por acá. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Vamos a presionar A para seleccionar todo y con Alt S vamos a escalar hacia afuera. Y vamos a escalar esto más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, damos clic derecho, Shade Smooth. Y de igual forma acá vamos a darle Auto Smooth. Y vamos a darle un valor de 60 grados. Y quizás vamos a entrar a edición y con Alt S vamos a disminuir esto un poquitito. Yo creo que por acá estaría bien. Ahora con caras activas vamos a hacer un proceso similar al que hicimos acá. Vamos a seleccionar algunas caras, como por ejemplo estas de acá, y con G vamos a mover en Z. Vamos a mover un poquito con G de manera general. Un poquito hacia acá, quizás estas de acá. Las vamos a mover un poco en X y un poquito en Z. Y vamos a ir moviendo algunas de estas caras. Vamos a moverlas en Z. Y estas las movemos un poquito en Y y un poquito en X. De igual forma, estas de acá. Vamos a mover estas un poco. Movemos en Y. Y vamos a mover estas de acá. Vamos a mover estas en Z. Y acá vamos a mover en X y un poquito en Y. Y vamos a mover estas de acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. En la parte interna lo que podemos hacer es presionar A para seleccionar todo. Y con Alt S vamos a escalar esto un poquito. Más o menos acá. Y quizás esto sí lo vamos a tener que mover. Vamos a mover esto en el eje Y y en el eje X. Para que todas estas partes no se visualicen. Estas esquinas. Acá también tenemos que mover. Movemos en Y. Y acá de igual manera vamos a mover en Y y movemos en X. Y ahora sí, creo que se ve bastante bien. Y ahora seleccionamos este elemento, entramos al modo edición y con caras activas vamos a mover esto. Vamos a seleccionar acá. Vamos a mover un poco. Quizás esto un poco hacia acá. Vamos a mover aquí. Esto podemos moverlo acá. Vamos a mover esto en Z. Y pues yo creo que esto podemos dejarlo así. Y creo que se ve bastante bien. Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con control R vamos a crear 5 loops acá. Vamos también otros 5 acá. Y ahí estamos bien. Volvemos con Tab al modo objeto. Vamos a añadir un modificador de Bevel con 3 segmentos. Y acá vamos a darle 0.3. Y vamos a añadir un Subdivision Surface. Damos clic derecho, Shade Smooth y acá vamos a darle en Auto Smooth. Ahora nos posicionamos en el visor de materiales, desplegamos esta pestaña y en rotación le daremos 180 grados para poder visualizar nuestra escena. Y vamos a ir añadiendo de una vez los materiales a nuestra escena. Vamos a seleccionar esta parte de acá, añadimos un nuevo material al cual vamos a llamar nieve. Y le damos el siguiente código de color que sería E7C2C5. Presionamos Enter para aceptar.
Seleccionamos este elemento con Shift presionado, seleccionamos también esto de acá. Y por último seleccionamos este elemento al que le acabamos de añadir el material de nieve. Presionamos Control L y le damos acá en Link Materials para añadir todos los materiales a estos objetos de este objeto que seleccionamos al final. Ahora seleccionamos este elemento de la casa, vamos a desplegar esta ventana y acá vamos a seleccionar el Shader Editor. Añadimos un nuevo material al cual llamaremos galleta casa. Nos acercamos a este elemento del príncipe BSDF. Con Shift A vamos a darle en Search y vamos a buscar uno llamado Mix Color. Lo posicionamos acá y vamos a vincular el resultado con el base color. En el color A vamos a asignarle el siguiente código que sería A8603A. Presionamos Enter para aceptar. Y en el B le asignaremos el código CE7647. Ahora presionamos Shift A y en Search vamos a buscar uno llamado Color Ramp. Y vamos a vincular el color con el factor. Añadiremos otro nodo con Shift A y en Search buscaremos uno llamado Noise Texture y vincularemos color con FAC. Teniendo seleccionado este nodo, presionamos Control T para desplegar el mapping y el texture coordinate. Si en un dado caso, al presionar Control T no les aparecen estas dos opciones, tienen que irse a Edit y en Preferencias en el área de Add-ons, buscar el add-on llamado Node Wrangler, activarlo y ahora sí, al presionar Control T en este nodo, pues automáticamente les aparecerán el mapping y el texture coordinate. Ahora en estas opciones vamos a seleccionar UV y vamos a vincularlo acá con vector. Presionamos Tab para entrar al modo edición. Con A seleccionamos todo, presionamos U y le damos acá en Cube Projection para proyectar esta textura. Y ahora acá vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, vamos a mover un poquito esto. Y vamos a mover también esto hacia acá. Y pueden notar cómo ya se está visualizando nuestra textura en el objeto. Así que vamos a modificar esto un poco. Vamos a modificar la escala. En este caso vamos a darle un 250. Nos vamos a acercar un poco y pueden notar cómo se está visualizando nuestra textura. En el detalle le daremos un valor de 5 para hacerlo un poco más difuso. Y con Shift A vamos a añadir un nodo de Bomb para darle un poquito de relieve a nuestra textura. Y vinculamos color con Height. Y acá el normal lo vamos a vincular con el normal. Y vamos a darle una intensidad de 0.2. Y vamos a mover esto un poquitito hacia acá. Yo creo que por ahí quedaría bastante bien. Me gusta el resultado. Y ahora lo que haremos es seleccionar este elemento, el de acá abajo. Y por último, este de acá. Control L, Link Materials. Seleccionamos esto, entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo, presionamos U y le damos en Cube Projection. Y de aquí, de igual forma, Cube Projection. Y yo creo que se ve bastante bien la textura. Y ahora volvemos al visor sólido para seguir trabajando en los demás elementos de la escena. Con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift A añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos 7 para irnos a la vista top y con G movemos esto en el eje X. Entramos con Tab al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices con la tecla suprimir, eliminamos estos vértices, seleccionamos este vértice y con E extruimos en el eje X más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Damos clic derecho, convertir en curva y en las propiedades de la curva en el área de Geometry vamos a aumentar el dip en el bevel.
Vamos a darle un valor de 0.4. Damos clic derecho, convertir en mesh. Entramos con Tab al modo edición, con control R vamos a crear un loop y con el scroll vamos a añadir algunos segmentos. En este caso vamos a darle 10. Volvemos con Tab al modo objeto, añadimos un modificador de Decimate. Activamos esta opción y en interacciones vamos a darle un valor de 1 y aplicamos el modificador. Ahora con Tab entramos al modo edición y con Alt presionado seleccionamos estos bordes, presionamos F para rellenar. De igual manera seleccionamos estos de acá, presionamos F para rellenar. Ahora con caras activas teniendo seleccionada esta cara, con Shift presionado seleccionamos esta otra, presionamos I para hacer un inset más o menos por acá. Ahora seleccionamos solo esta cara, presionamos M y le damos acá en Merge y le damos en Add Center. De igual forma a esta cara de acá, M y Merge Add Center. Ahora con Tab regresamos al modo objeto y vamos a añadirle a esto un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho y le damos en Shade Smooth y acá activamos el Auto Smooth. Ahora vamos a irnos al visor de materiales. Vamos a desplazar este elemento. Vamos a seleccionar este objeto de acá. Seleccionamos todo esto. Vamos a darle control C. Seleccionamos el bastón y vamos a añadirle un nuevo material que sería este de nieve. Vamos a crear una copia y a esto vamos a ponerle bastón y lo vamos a llamar blanco. Y con control V vamos a pegar todos estos nodos en este elemento de acá. Seleccionamos este mix, lo eliminamos y acá vamos a vincular color con base color. Y acá en el primer color vamos a darle el siguiente código que sería E7, C2, C5. Y al segundo le daremos el siguiente código B598-9A y vamos a desplazar esto un poco hacia acá y esto vamos a dejarlo más o menos por acá. Vamos a presionar punto para acercarnos al objeto y vamos a modificar un poco estos valores. En el caso de la escala le daremos un valor de 146 y en detalle le daremos un valor de 2. Entramos al modo edición con Tab, con A seleccionamos todo, presionamos U para desplegar el menú del UV Mapping y le damos acá en proyección de cubo. Volvemos con Tab al modo objeto y vamos a vincular el normal del BOM con este normal. Y ahora lo que haremos es entrar al modo edición. Y con caras activas vamos a presionar Alt para seleccionar todo este grupo de caras. Con Shift presionado seleccionamos esta de acá. Vamos a girar. Seleccionamos esta de acá. Y ahora vamos a presionar Alt y Shift y seleccionamos estas de acá. Vamos a seleccionar esta. Y de igual manera vamos a seleccionar esta de acá. Y nuevamente presionamos Alt y Shift y seleccionamos este grupo de caras. Con Shift presionado seleccionamos esta de acá. Y vamos a seleccionar acá abajo. Veamos si todo está bien. Vamos a seleccionar esta de acá. Vamos a añadir un nuevo material. Vamos a darle acá en nuevo. Y aquí vamos a llamar esto bastón rojo, lo asignamos, con Tab regresamos al modo objeto. En el caso del material de bastón blanco vamos a disminuir el roughness y le ponemos 0.3. De igual manera vamos a seleccionar todos estos elementos, presionamos control C para copiar, seleccionamos el material de bastón rojo, control V para pegar acá, vamos a vincular esto con base color. Y vamos a vincular el normal del BOM con el normal. Vamos a darle en roughness 0.3 y vamos a cambiar los colores del color ramp.
Seleccionamos el primer color y le damos el siguiente código A4283B. Seleccionamos el segundo y le damos el siguiente código que sería ED3A55. Y ahora vamos a seleccionar este elemento. Vamos a moverlo con G en el eje X y lo vamos a posicionar más o menos acá. Presionamos punto para acercarnos. Vamos a posicionarlo más o menos ahí. Con G vamos a mover en el eje Z. Lo vamos a ubicar por acá. Con 3 nos vamos a la vista lateral y vamos a escalar esto un poco. Vamos a mover con G en el eje Z y movemos con G en el eje Y. Y posicionamos esto más o menos por acá. Presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Y, damos clic para aceptar. Ahora damos clic derecho y en Mirror vamos a hacer un Mirror en Y global. Y con G movemos en Y y lo posicionamos más o menos por acá. Acá en el color bastón rojo creamos una copia y vamos a ponerle a este bastón verde. Seleccionamos el primer color, damos clic acá y le ponemos el siguiente código de color 628568 y a este de acá vamos a asignarle el código de color 98CEA1 y ahora que hemos asignado estos materiales vamos a irnos nuevamente a la vista sólida. Ahora seleccionamos este objeto. Entramos con Tab al modo edición con caras activas, seleccionamos esta cara, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos y le vamos a eliminar estos modificadores. Vamos a presionar la tecla Slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Y con Tab entramos al modo edición. Presionamos Control R para crear un loop y vamos a añadir 4 segmentos y acá vamos a añadir 5 segmentos. Activamos bordes, seleccionamos este borde y con Control presionado seleccionamos este de acá. Soltamos Control, presionamos Shift y seleccionamos este de acá. Soltamos Shift y con Control presionado seleccionamos este de acá. Repetimos el proceso a modo de ir seleccionando todos estos bordes. Seleccionamos, ahora presionamos P para separar esta selección, con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este objeto, lo eliminamos con la tecla suprimir, seleccionamos esto, entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos vértices con Shift presionado para irlos seleccionando todos y vamos a seleccionar todo esto. Ahora activamos acá el normal y con G vamos a mover esto en el eje Y y lo vamos a mover más o menos por acá. Con A seleccionamos todos los vértices, presionamos Control Shift B para hacer un bevel, añadimos un segmento más y vamos a dejarlo más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y con Slash regresamos a la escena. Damos clic derecho, convertir en curva y en las propiedades de la curva en el Dip en Bevel vamos a aumentar el valor. Quizás nos acercamos un poco. Y yo creo que esto estaría bien, más o menos por acá. Añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y entramos al modo edición, vamos a mover un poco este vértice de acá. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Quizás entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, vamos a escalar en el eje Y. Y vamos a escalar esto un poquito, más o menos acá, creo que estaría bien. Quizás vamos a hacer un poquitito más grueso esto, probemos con un punto 15 y yo creo que ahí se vería mucho mejor. Y ahora vamos a añadir un modificador de Mirror. En Mirror Object seleccionamos este objeto, desactivamos el eje X y activamos el eje Y.
Y yo creo que ahí estaría bastante bien. De hecho, creo que quizás vamos a hacer un cambio. Entramos al modo edición, seleccionamos este vértice, presionamos L para seleccionar todos estos vértices. Vamos a darle a la tecla suprimir y le damos en delete vértices. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover en el eje Y. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Ahora seleccionamos este vértice, con L seleccionamos todo y con G movemos en el eje Z y presionamos Z dos veces para subir esto un poco. De igual manera con esto, G y Z dos veces. Y vamos a mover esto hacia acá. Volvemos con Tab al modo objeto y quizás a esto vamos a darle un poquito más de grosor, quizás un 0.18. Y ahora sí se ve muchísimo mejor. Quizás esto vamos a subirlo un poco más. Y esto también. Vamos a subirlo un poco más. Y ahora sí me parece que ha quedado muchísimo mejor. Seleccionamos este objeto y acá vamos a posicionarnos en global. Presionamos Shift D para crear una copia y X para moverlo en ese eje. Presionamos slash para salir de la escena y 3 para irnos a la vista lateral. Entramos con Tab al modo edición, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos todos estos vértices, presionamos la tecla suprimir y le damos en delete vértices. Con Shift Z volvemos al modo sólido y vamos a seleccionar estos tres vértices, presionamos F para rellenar y haremos lo mismo con todos estos de acá. Seleccionamos, rellenamos con F. Hacemos acá también. Y de igual forma, esto de acá. Seleccionamos todos estos vértices de arriba y presionamos, vamos a seleccionar este que se nos escapó. Presionamos F. Y con I vamos a hacer un insert. Presionamos M y le damos en Add Center. Con Tab regresamos al modo objeto. Vamos a dar clic derecho nuevamente, Shade Smooth y aquí ajustar el Auto Smooth. Y nos vamos a ir acá al visor de materiales. Entramos nuevamente al modo edición, activamos caras y verificamos que todo por acá esté bien. Seleccionamos esta cara y vamos a asignarle este material. Y yo creo que ahora sí se ve bien. Volvemos al modo objeto y con slash regresamos a la escena. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Presionamos Control A, aplicamos escala. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Seleccionamos esto de acá. Vamos a ir al modo edición. Seleccionamos esta cara, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos este objeto, presionamos Shift S y le damos acá en Selection to Cursor para posicionar el objeto donde está el cursor. Movemos en el eje Y, más o menos por acá. Vamos a mover con G en el eje Z. Vamos a posicionar esto más o menos por acá. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo y con S vamos a escalar en el eje X. Vamos a mover en el eje X también para irlo centrando. Escalamos nuevamente, escalamos de manera general un poquito y escalamos nuevamente en el eje X. Con Tab regresamos al modo objeto. Y con Shift D vamos a crear una copia. La movemos en el eje Y, más o menos por acá. Yo creo que ahí se vería bastante bien. Y en el caso de este objeto, vamos a desplegar esta ventana. Y acá donde dice bastón rojo, vamos a crear una nueva copia. Y a esto vamos a ponerle bastón morado. Seleccionamos el primer color. Y le asignamos el siguiente código de color que sería 5946A4. Presionamos Enter para aceptar. Elegimos el segundo y le añadimos el siguiente código de color 8266F0.
presionamos Enter para aceptar y en el caso de este de acá, vamos a asignarle el de bastón verde. Vamos a minimizar esta ventana, seleccionamos este elemento y con Shift presionado seleccionamos esto, presionamos Control L y vamos a darle en Link Materials. Vamos a irnos al visor sólido, vamos a seleccionar este elemento, entramos al modo edición y vamos a, con caras seleccionadas y con Alt presionado, vamos a seleccionar todo este grupo de caras. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos al modo edición. Con vértices activados y con Shift Z entramos al wireframe, lo seleccionamos, volvemos al modo sólido y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá. Presionamos Slash para salir de la escena y vamos a eliminar los modificadores de bevel y subdivisión surface. Seleccionamos bordes, seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos también este. Le damos a la tecla suprimir y le damos en disolver bordes. Ahora con Control R vamos a crear un loop con 10 segmentos. Vamos a darle acá 10. De igual forma vamos a hacer esto acá. También acá. Vamos a darle aquí 10. De igual forma, acá vamos a darle 10. Y ahora volvemos al modo objeto. Vamos a añadir un modificador de Solidify. Y vamos a aumentar el valor del thickness. Vamos a darle aquí en esta casilla para que a la hora de realizar el Solidify esto quede recto. Y yo creo que vamos a aumentar un poco más el grosor. Vamos a aplicarlo. Vamos a añadir un modificador de bevel. Vamos a darle 3 segmentos y vamos a añadir uno de subdivision surface. Con slash salimos de la escena y yo creo que quizás vamos a dejarlo acá. Quizás vamos a probar con 1. Vamos a darle Shade Smooth y acá vamos a darle un Auto Smooth con 60 de ángulo. Entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos al S para escalar esto, más o menos por acá y con S vamos a escalarlo en el eje Z. Quizás vamos a escalarlo de manera general un poco. Yo creo que por ahí estaría bien. Quizás escalamos un poquito en Z. Esto vamos a moverlo un poquito en Z y escalarlo nuevamente un poquito más en Z. Volvemos al modo objeto. Entramos al modo edición y con caras activas vamos a ir moviendo estas caras en Z. Vamos a mover esto un poco hacia acá. De igual forma esto. Quizás vamos a mover mejor este. Vamos a mover un poco acá. Esto lo movemos un poco. Y vamos a ir moviendo esto de esta manera a fin de ir generando este efecto. De hecho, creo que acá está muy elevado. Vamos a bajarlo un poco más. Vamos a mover esto. Y ahora, siempre con caras activas, vamos a presionar Alt y vamos a seleccionar este grupo de caras. Y con Alt S vamos a escalar esto un poco. Más o menos por acá, creo que estaría bien. Estas caras las vamos a mover un poquito hacia acá. O quizás lo que podemos hacer es seleccionar esto y con G vamos a moverlo en X.
un poco hacia acá. Y ahora sí, vamos a mover esto un poco. Y de igual forma, estas caras de acá. Y yo creo que ahí se ve bastante bien. Vamos a mover esto un poco en Z. Me parece que se ve bien. Y en el caso de los materiales, vamos a añadirle el material de nieve. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición con bordes activos, seleccionamos este borde, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este borde que copiamos, vamos a seleccionarlo, acá está, y vamos a darle clic derecho, convertir en curva. Y en las propiedades de la curva en Geometry, acá en Bevel, vamos a aumentar el dip. Y vamos a darle un grosor. Yo creo que por acá estaría bastante bien. Vamos a entrar al modo edición y yo creo que estamos bien con los vértices que tiene. Vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y ahora vamos a presionar Shift D para crear una copia. La vamos a mover en el eje Y para posicionar esto de igual manera en la esquina. Seleccionamos ambos elementos con Shift D, creamos otra copia, la movemos en el eje X, más o menos por acá. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. En el caso de esto, quiero verificar si tiene el Auto Smooth en 60, ok. Y ahora lo que haremos es que a este elemento vamos a darle Shade Smooth, entramos al modo edición, seleccionamos este vértice y vamos a hacer unos pequeños movimientos. Podemos mover en el eje X para irle dando un poco de forma a estos elementos. Vamos a mover un poquito en Y y en X. Vamos a mover en X y en Y. Y esto lo vamos a mover un poquito en X. De igual forma, estos de atrás, podemos moverlo y ajustarlo como queramos. De igual forma, esto de acá, vamos a moverlo. Y esto lo vamos a mover en este eje. Ahora con Shift presionado seleccionamos los 4 elementos, seleccionamos esto, Control L, Link Materials. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor, con Shift A añadimos un mesh de plano. En dimensiones en X y en Y le daremos un valor de 2.3. Rotamos en X 90 grados, con G vamos a mover esto en Y. Presionamos Control A, aplicamos escala, creamos una copia con Shift D y la movemos en el eje Y. Seleccionamos este objeto, entramos al modo edición, presionamos la tecla suprimir y le vamos a dar aquí en Only Face para eliminar la cara y que queden únicamente los bordes. Con Control R vamos a crear un loop de vértices, en este caso vamos a darle 5 y vamos a darle 5 también acá, en esta parte de acá y también vamos a hacerlo acá. Volvemos con Tab al modo objeto, damos clic derecho, convertir en curva y en las propiedades del bevel de la curva en el dip lo vamos a aumentar. Podemos probar por acá y añadimos un modificador de Subdivision Surface. Vamos a darle clic derecho y le damos acá en Shade Smooth. Y vamos a presionar G para mover y Z para hacerlo en ese eje. Y vamos a mover esto más o menos por acá. Presionamos punto para acercarnos al objeto. Acá vamos a darle 2 niveles. Y con G vamos a mover esto un poquito. Quizás estos 2 elementos los vamos a mover en el eje Z. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Quizás con S vamos a escalar un poquito esto. Vamos a moverlo en el eje Z.
Y yo creo que ahí estaría bastante bien. Quizás esto vamos a aumentarlo un poquito el div. Seleccionamos ambos elementos, control A, aplicamos escala. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición con control R, vamos a crear un loop en el centro y de igual forma vamos a crear uno acá. Con bordes activos y con Shift presionado seleccionamos todos estos bordes. Presionamos P para separar la selección. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, lo eliminamos con la tecla suprimir. Seleccionamos este elemento, entramos al modo edición con control R. Vamos a crear quizás unos 3 loops acá. De igual forma, creamos 3 acá. Vamos a crear otros acá. Y vamos a crear otros 3 acá. Y con Tab regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, convertir en curva. Vamos a aumentar el dip en el bevel. Más o menos quizás por acá. Y vamos a añadir un subdivision surface. Damos clic derecho. Y le damos acá en Shade Smooth. Y con G vamos a mover en el eje Y. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Entramos con Tab al modo edición y vamos a hacerle unas pequeñas modificaciones a esto. Vamos a ir moviendo en los diferentes ejes. En Y, en Z, ahí dependiendo cómo queramos ir ubicando todo esto. Vamos a moverlo acá. Y de igual forma movemos un poco esto para distorsionarlo. Y también vamos a hacerlo con esto. Vamos a mover esto en Z. De igual manera esto en X. Para que esto se vea totalmente diferente. Y vamos a irlo moviendo de esta manera. Quizás esto un poquito menos. Vamos a mover esto hacia acá y yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás esto sí siento que tiene demasiada distorsión. Vamos a mover un poco hacia acá y yo creo que ahí se ve muchísimo mejor. Ahora vamos a presionar Shift S y vamos a darle en Cursor to Selected para posicionar el cursor acá en el centro. Y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje. Vamos a darle un valor de 90 grados. Presionamos Enter para aceptar. Nos posicionamos en el visor de materiales y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y. En el panel de materiales añadimos un nuevo material que llamaremos luz ventana. Acá en Surface vamos a elegir una emisión. Vamos a darle el siguiente código de color que sería FF552B. En la intensidad le daremos un valor de 15. Seleccionamos estos dos elementos, seleccionamos esto de acá, presionamos Control L, le damos en Link Materials. Y acá veo que se está generando un efecto extraño. Creo que esto no tiene Shade Smooth. Vamos a darle y acá vamos a darle en Auto Smooth. En este caso me está generando un error extraño. Vamos a ver, 60. Y vamos a darle un segmento de 2. O también podríamos darle 1. Pero modificar un poco el amount. Y yo creo que así quedaría mucho mejor. Veamos estas partes. Y yo creo que ahí se ve bastante bien. Regresamos a la vista sólida. Seleccionamos este elemento. Entramos al modo edición. Vamos a seleccionar estos vértices. De igual forma, esto de acá. Con Shift D creamos una copia. Enter para aceptar. Con P separamos la selección. Seleccionamos esto que copiamos. Con 1 nos vamos a ir a la vista frontal. Con G vamos a mover esto en el eje
Z y con S vamos a escalarlo, pero vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. Vamos a escalar esto, más o menos por acá. Presionamos Control A, aplicamos escala. Vamos a entrar al modo edición, vamos a modificar un poquito esto. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Y estos vértices de acá, de las esquinas, con G, las vamos a mover en el eje Y para ocultar esto acá. Y quizás con G vamos a mover esto un poquito. Con Shift presionado seleccionamos estos elementos y el plano con la emisión. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje X. Vamos a posicionarla más o menos por acá, creo que estaría bien. Vamos a seleccionar todo esto y con G movemos un poquito en Z. Seleccionamos ahora este objeto con Shift D, creamos una copia, lo movemos en el eje X. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados y con G vamos a mover esto en el eje Z y lo vamos a ubicar más o menos por acá en el centro. Quizás vamos a mover un poquitito en X. Ahora vamos a seleccionar este elemento. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y. Vamos a desactivar el mirror. Vamos a entrar al modo edición. Como ya tenemos esto activo, presionamos P para separar esta selección. Volvemos al modo objeto y eliminamos estos elementos. Ahora este elemento vamos a darle clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Vamos a posicionar por acá el cursor y con Shift S vamos a darle en Selection to Cursor para posicionar esto acá. Presionamos R para rotar, X para hacerlo en ese eje y le damos un valor de menos 120. Presionamos Enter para aceptar. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con S vamos a escalar esto más o menos por acá y escalamos en el eje X. Entramos con Tab al modo edición. Seleccionamos este vértice y este también. Y con G vamos a mover esto en el eje Y. Más o menos por ahí. Vamos a darle clic derecho. Shade Smooth. Y en las propiedades de la curva vamos a aumentar un poquito nada más esto. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift D creamos una copia. La movemos en el eje X. Y vamos a dejar esto más o menos por acá. Esto creo que tiene Shade Smooth. Veamos, no lo tiene. Vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de cilindro. Vamos a darle en este caso un número de vértices de 16. Vamos a presionar Slash para salir de la escena y con S vamos a escalar esto más o menos por acá y con S escalamos en el eje Z más o menos por acá. Presionamos Control A, aplicamos escala, presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje, le damos un valor de 90 grados. Con Tab entramos al modo edición, con Control R vamos a hacer unos 5 loops. Con caras activas seleccionamos esta cara, esta también, presionamos I para hacer un inset. Seleccionamos esta cara, presionamos M, le damos en Merge at Center. De igual forma acá, M at Center. Con 7 nos vamos a la vista top. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto en el eje Y. Y lo vamos a posicionar más o menos por acá, que haya una distancia del punto de origen hacia el borde de este cilindro, más o menos de esta forma. Y vamos a activar esta opción llamada Spin. Y vamos a mover acá esto. Vamos a darle acá un número de step de 7. Y vamos a mover un poco el ángulo que quede más o menos por acá.
Con Tab regresamos al modo objeto. En los modificadores añadimos un modificador de bevel. Vamos a darle 2 segmentos y añadimos uno de Subdivision Surface. Damos clic derecho, Shade Smooth. Le damos 2 niveles y vamos a disminuir un poco el amount. Más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Con slash salimos de la escena, rotamos en X 90 grados. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con S vamos a escalar. Más o menos por acá. Y vamos a escalar en X un poco y en Z. Entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos al S para escalar. Y veo que me está dando acá un problema. Vamos a presionar Shift N para recalcular las normales y nuevamente escalamos con Shift S. Y ahora sí, esto se ve mucho mejor. Vamos a presionar 1 para ir de nuevo a la vista frontal. Escalamos en Z un poquito. Vamos a escalarlo un poquito más de forma general. Movemos en X y movemos en Z, más o menos por acá. Seleccionamos este objeto con Shift D, creamos una copia, la movemos en el eje X. Vamos a escalar esto un poco y con G vamos a moverla en el eje Z. Presionamos punto para acercarnos y con G movemos un poquito en el eje Y. Volvemos nuevamente con 1 a la vista frontal. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Z y la vamos a posicionar acá. Seleccionamos estos 3 elementos con Shift D. Creamos una nueva copia y la movemos en el eje X. Y a estos elementos los seleccionamos esto de acá, presionamos Control L, le damos en Link Materials. Con Shift presionado vamos a seleccionar todos estos elementos. Seleccionamos todo esto y esto de acá. Damos también acá, perdón, sería esto. Vamos a dar clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro de cada objeto. Presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje Y. Rotamos en Z 180 grados y vamos a presionar punto para acercarnos a esto y con G movemos en Y y vamos a posicionar esto más o menos, yo creo que por acá se vería bien. Y vamos a activar el visor de materiales para verificar que esta parte de la emisión de la ventana esté en la posición correcta y yo creo que sí. Así que ahora lo que haremos es con Shift y clic derecho posicionar el cursor acá. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados. Con 3 nos vamos a la vista lateral, entramos con Tab al modo edición, seleccionamos esta opción para desactivar el spine. Activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con la tecla suprimir le damos en Delete vértices. Con A seleccionamos todo y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z, más o menos por acá, y movemos un poquito en el eje Y, más o menos ahí. Seleccionamos estos vértices y con E extruimos en Z, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, damos clic derecho, convertir en curva y en las propiedades de la curva igual vamos a aumentar el dip en el área de bevel y vamos a aumentar esto más o menos, yo creo que por acá estaría bastante bien. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos con Shift presionado estos 2 vértices, damos clic derecho, subdividir, le damos 2 cortes. De igual forma hacemos lo mismo acá, subdividir, 2 cortes y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles.
Entramos nuevamente al modo edición, seleccionamos estos vértices, presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos este elemento que copiamos y vamos a aumentar el valor del dip en la curva. Vamos a darle un grosor más o menos por acá, creo que estaría bastante bien. Vamos a darle clic derecho, convertir en mesh. Entramos con Tab al modo edición, con Shift Z, entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices, presionamos F para rellenar y de igual manera estos de acá. Presionamos F con Shift Z, volvemos al modo sólido y con Tab regresamos al modo objeto. Añadimos un modificador de Subdivision Surface con dos niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth y de igual forma aquí activamos el Auto Smooth con un valor de 60. Entramos con Tab al modo edición con caras activas. Vamos a ir moviendo algunas caras de las que tenemos acá. Vamos a mover esto en Z. De igual forma, esto de acá. Vamos a mover un poco esto. De igual forma, en la parte de arriba podemos ir moviendo. Y acá vamos a mover un poco. De igual forma, en esta parte de acá. Y yo creo que ahí se vería bien. Quizás acá voy a mover un poco acá. Y yo creo que ahí estaría bastante bien. A este elemento vamos a darle clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a aumentar quizás un poquito el dip. Entramos con Tab al modo edición y esto vamos a moverlo un poco. Vamos a mover esto acá. Podemos mover esto acá. Esto podemos moverlo en Y. De igual forma esto. Quizás por acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Quizás esto podemos entrar al modo edición, presionar Alt para seleccionar todo y con Alt S podemos escalarlo un poquito. Y con G vamos a mover esto en X. Más o menos ahí. Quizás esto podemos moverlo un poquito en X. Y de igual forma esto podemos dejarlo por acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Ahora vamos a utilizar algunos elementos que tenemos acá para posicionar en la parte del frente. Vamos a presionar Shift D para crear una copia. La movemos en el eje X. Rotamos en Z 90 grados. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Con G vamos a mover esto en el eje Y. Lo centramos y con G movemos en el eje Z, más o menos por acá. Y ahora con G movemos en el eje X y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Y yo creo que esto podríamos editarlo un poco. Y con G vamos a moverlo por acá. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a seleccionar también estos elementos. Con Shift D creamos una copia. La movemos en el eje X y rotamos en Z 90 grados. Presionamos 3 para irnos a la vista lateral. Seleccionamos este elemento. Presionamos G para mover y Shift X para mover en el eje Y y en el eje Z. Y vamos a posicionar esto por acá. Creamos una copia, la movemos en el eje Y. Creamos otra y presionamos Shift X para mover en Y y en Z. Y vamos a posicionar esto por acá. Ahora vamos a seleccionar este elemento y vamos a mover con G y Shift X y vamos a posicionar esto por acá. Creamos otra copia, Shift X, lo vamos a posicionar por acá, quizás vamos a posicionarla por acá y vamos a rotar. Quizás, veamos, vamos a rotarlo por acá.
Y con G y Shift X vamos a posicionar esto más o menos acá. Rotamos un poco. Con Shift D creamos una copia. La movemos en el eje Y y vamos a rotar esto. Y lo vamos a posicionar por acá. Movemos en el eje Y y lo posicionamos por acá. Esto quizás lo vamos a mover un poquito en Z. Ahora seleccionamos este elemento y con G movemos y con Shift X movemos en el eje Y y el eje Z. Vamos a ubicar esto más o menos por acá. Creamos otra copia con Shift D. Movemos en Y y de igual manera vamos a mover esto acá. Vamos a presionar punto para acercarnos y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en el modo edición para que esto no se vea igual. Vamos a modificar un poco esto. Quizás acá solo unos cuantos cambios. Y este vamos a escalarlo en el eje Z. Seleccionamos estos tres. Vamos a moverlos en el eje Y. Y movemos en el eje Z. Vamos a mover esto también un poco. Y estos tres elementos los seleccionamos. Con Shift D hacemos una nueva copia. Y vamos a mover esto hacia acá. Quizás estos tres elementos los vamos a escalar un poco. Más o menos ahí. Y esto vamos a moverlo. De igual forma, esto lo movemos un poquito y lo centramos. Ahora seleccionamos todo esto. Y con Shift D creamos una copia y la movemos en el eje Y. Y vamos a ubicarlo por acá. Y ahora vamos a seleccionar estos elementos. Y con G los vamos a mover en el eje X. Vamos a acercarnos. Movemos en X. Y vamos a posicionar esto más o menos por acá. Creo que estaría bien. De igual forma, todos estos elementos los vamos a mover en el eje X. Y lo vamos a posicionar más o menos. Yo creo que por ahí estaría bastante bien. Presionamos Shift A, añadimos un mesh de círculo con 16 vértices. Rotamos en Y 90 grados, con 3 nos vamos a la vista lateral. Entramos con Tab al modo edición, con S escalamos y con G movemos en Z. Vamos a escalar un poquito más. Con Tab regresamos al modo objeto, damos clic derecho, convertir en curva. Aumentamos el dip, más o menos por acá. Añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho. Le damos en Shade Smooth. Con Tab entramos al modo edición. Iremos seleccionando algunos vértices y vamos a ir moviendo para darle un poquito de forma a esto y distorsionarlo un poco. Vamos a hacer algunos movimientos pequeños. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Con 3 nos vamos nuevamente a la vista lateral y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Y para centrarlo. Seleccionamos este elemento, con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y. La posicionamos por acá y escalamos en el eje Z, más o menos acá. Vamos a escalar un poquito más. Y quizás vamos a mover esto en Z un poquito. Seleccionamos esto con Shift D. Creamos una copia, la movemos en el eje Z. Creamos una copia con Shift D, la movemos en Z. Seleccionamos ambos elementos y con S escalamos. Vamos a mover en el eje Z y un poquito en el eje Y. Y yo creo que por acá podríamos dejarlo. Estos elementos de acá no tienen el Shade Smooth. Vamos a añadirlo. Seleccionamos esto de acá y vamos a darle a Shade Smooth.
Activamos el visor de materiales. Seleccionamos este elemento y con Shift esto de acá. Y seleccionamos esto, presionamos Control L, le damos en Link Materials. Volvemos al visor de modo sólido. Vamos a seleccionar esta parte de la ventana y con Shift presionado seleccionamos todos estos elementos. Vamos a seleccionar todo esto. También acá. Seleccionamos esto de acá. También este bastón. Seleccionamos todo esto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Con Shift D creamos una nueva copia. La movemos en el eje X. Presionamos R para rotar y Z para hacerlo en ese eje. Y rotamos en 180 grados. Presionamos Enter para aceptar. Y con G vamos a mover esto en el eje X. Y lo vamos a posicionar. Más o menos, yo creo que por acá estaría bien. Vamos a presionar punto para acercarnos. Activamos el visor de materiales para verificar que esta luz no quede oculta. Vamos a posicionarlo por acá y yo creo que ahí se vería bastante bien. Vamos a ir a este lado de la casa. Y ahora con Shift y clic derecho vamos a posicionar por acá el cursor y volvemos al modo sólido. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Con slash salimos de la escena, presionamos R para rotar y Y para hacerlo en ese eje. Le damos un valor de 90 grados, presionamos Enter para aceptar. Con 3 nos vamos a la vista lateral, presionamos Control A y vamos a darle a esto todas las transformaciones. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y en las dimensiones en X le daremos un valor de 2.25 y en Z le daremos 3.75. Entramos con Tab al modo edición y con Control R vamos a crear un loop con 3 segmentos. Damos doble clic para aceptar. Activamos vértices, seleccionamos estos vértices y con ese escalamos en el eje Y, más o menos por acá. Escalamos también esto, más o menos acá. Con Control R creamos un loop acá y escalamos en Y. Más o menos por acá. Quizás esto lo vamos a escalar un poquito en Y, quizás acá. Esto también lo escalamos en Y, más o menos acá. Con Control R creamos otro loop y lo escalamos en Y, más o menos por acá. Y esto vamos a escalarlo por acá. Con Control R vamos a crear un loop acá y lo escalamos también en Y, más o menos por acá. Seleccionamos estos y con S escalamos en Y, más o menos por acá. Quizás vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a seleccionar estos vértices y con S escalamos en el eje Y. También estos de acá los vamos a seleccionar y escalamos en Y. Más o menos creo que por acá estaría mucho mejor. Y esto de igual forma lo escalamos un poco. Presionamos A para seleccionar todo y con E extruimos y le damos un valor de 0.5. Presionamos Enter para aceptar. Presionamos Tab para ir al modo objeto. Presionamos Control A, le aplicamos escala. Volvemos al modo edición, activamos bordes y vamos a seleccionar todos estos bordes con Shift presionado. Estos de acá también. Vamos a seleccionar todos estos bordes. Y ahora presionamos Control B para hacer un bevel. Vamos a añadir 2 segmentos. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Seleccionamos este borde y este de acá. Y con G movemos en el eje Z. Con Control B vamos a crear también un bevel. Y vamos a seleccionar este borde y con Shift este de acá. Y con Control B vamos a hacer un bevel. En este caso no vamos a añadir más segmentos.
Vamos a dejarlo con 1. Activamos vértices. Seleccionamos estos dos vértices y con J los unificamos. De igual forma, estos de acá vamos a unificarlos con J y vamos a hacer lo mismo con estos de acá. Los unificamos. También estos de acá. Vamos a unificarlos. Vamos a seleccionar esta cara y vamos a desplazarla con G en Z, más o menos por acá. Activamos vértices nuevamente y vamos a unificar estos vértices de acá. Volvemos con Tab al modo objeto. Ahora añadimos un modificador de bevel. Vamos a darle 2 segmentos. Y vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth. Acá vamos a darle en Auto Smooth. Y vamos a darle un valor de 60. Y yo creo que esto se ve bastante bien. Quizás vamos a mover un poco esta cara de acá. Y yo creo que ahí se vería mucho mejor. Presionamos Shift D para crear una copia, la movemos en el eje X y le damos en dimensiones en X un valor de 0.08. Vamos a presionar Control A para aplicar la escala y a esto vamos a darle, creo que está bien con 2 segmentos y acá igual en Auto Smooth. Con 1 nos vamos a la vista frontal, con Shift Z entramos al wireframe y con G vamos a mover esto en X. Lo posicionamos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con Shift D creamos otra copia. La movemos en el eje X. Y a este objeto vamos a quitarle estos modificadores. Damos clic derecho, le damos en Shade Flat. Entramos al modo edición y vamos a, con bordes, vamos a darle con Alt presionado. Vamos a seleccionar todos estos grupos de bordes. Todo esto de acá. Seleccionamos también este y con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto. Seleccionamos este objeto, lo suprimimos. Seleccionamos esto, entramos a edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos F para rellenar estos vértices y con I vamos a hacer un inset. Más o menos por acá. Presionamos P para separar la selección. Volvemos al modo objeto. Eliminamos este elemento. Y esto entramos nuevamente a edición. Con A seleccionamos todo. Presionamos la tecla suprimir y le damos en Only Face. Volvemos al modo objeto. Damos clic derecho. Convertir en curva. Y vamos a aumentar el dip en el bevel. Más o menos por acá. Vamos a añadir un modificador de Subdivision Surface. Damos clic derecho y le damos en Shade Smooth. Y con G movemos esto en el eje X. Y lo vamos a posicionar por acá. Más o menos acá. Y yo creo que lo vamos a escalar esto un poquito. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Seleccionamos esto, vamos a darle aquí 2 niveles y vamos con Shift presionado a seleccionar estos elementos. Con Shift D creamos una copia, los movemos en el eje X, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y con R vamos a rotar en 180 grados, presionamos Enter para aceptar, con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe y con G movemos en el eje X y vamos a posicionar esto más o menos acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Ahora presionamos Shift A y vamos a añadir un mesh de círculo con 10 vértices. Presionamos G para mover y Y para hacerlo en ese eje. Con 7 nos vamos a la vista top. Entramos con Tab al modo edición, activamos vértices. Seleccionamos estos 2 vértices, de igual manera estos de acá y este de acá y con ese vamos a escalar más o menos por acá.
Con A seleccionamos todo, presionamos F para rellenar, presionamos R para rotar y X para hacerlo en ese eje. Rotamos 90 grados, también rotamos en Z 90 grados. Presionamos punto para acercarnos al objeto, seleccionamos estos vértices y con J los unificamos. De igual forma lo haremos con todos estos de acá. Unificamos acá, este con este y este con este. Con A seleccionamos todo, presionamos E para extruir y le damos un valor de 0.5. Presionamos Enter para aceptar. Con Tab regresamos al modo objeto. En las dimensiones en X y en Y, en Y y en Z le daremos 2.30, en Z también 2.30. Presionamos Control A, aplicamos escala y a esto le añadimos un modificador de Subdivision Surface. Vamos a darle 4 niveles. Con Tab entramos al modo edición, con Control R creamos un loop acá en el centro. Con Tab regresamos al modo objeto, damos Shade Smooth y acá aplicamos el Auto Smooth. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje X, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, con S escalamos en el eje X, más o menos por acá, quizás un poquito, quizás acá, y ahora con G vamos a mover en el eje X, quizás vamos a escalar un poco esto, Control A, aplicamos escala, y con G movemos en X, más o menos por acá. Creo que estaría bastante bien. Quizás vamos a escalar esto mejor. Y yo creo que por ahí, yo creo que se vería mucho mejor ahí. Control A, aplicamos escala. Y vamos a seleccionar esto, Shift D para crear una nueva copia. Y vamos a aplicar el modificador de Subdivision Surface. Entramos con Tab al modo objeto, seleccionamos bordes y con Alt presionado vamos a seleccionar este borde. Con Shift D creamos una nueva copia, Enter para aceptar, con P separamos la selección, volvemos al modo objeto, seleccionamos esto y le damos a la tecla suprimir para eliminarlo. Seleccionamos esto y entramos al modo edición. Con A seleccionamos todo. Con F rellenamos vértices y con I vamos a hacer un inset. Más o menos por acá. Presionamos P para separar la selección. Regresamos al modo objeto. Eliminamos esto. Entramos al modo edición. Seleccionamos todo. Le damos en suprimir Only Face. Volvemos al modo objeto, esto lo convertimos en una curva, aumentamos el valor del dip y añadimos un modificador de Subdivision Surface, damos Shade Smooth y con G vamos a mover esto por acá y creo que esto quedó muy grande, vamos a escalarlo un poco y con G movemos esto en el eje X, más o menos. Por ahí creo que estaría bastante bien. Quizás ambos elementos los vamos a escalar un poco. Presionamos Control A, aplicamos escala. Y esto con Shift D lo copiamos. Clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Rotamos en Z 180 grados. Y con G vamos a mover esto en el eje X y lo vamos a posicionar por acá. Nos posicionamos en el visor de materiales, seleccionamos este objeto y en los materiales vamos a asignar el material de galleta casa y a esto vamos a añadir un nuevo material o más bien hacer una copia de este material y le pondremos galletas. Vamos a desplazar esta pestaña y en este caso vamos a seleccionar acá Object y lo vamos a vincular con vector. Y le vamos a dar una escala de 50 y yo creo que de esa manera se vería bastante bien. Vamos a aplicarle también a este objeto el de galletas. Ahora seleccionamos este elemento. Vamos a añadir un nuevo material al cual llamaremos galleta verde. Y a esto le añadimos el siguiente código de color que sería 628568.
Y a esto también vamos a añadirle el de galleta verde. Y a esto vamos a ponerle el de nieve, al igual que esto vamos a ponerle el de nieve. Seleccionamos este elemento, vamos a ponerle el de galleta verde, pero vamos a realizar una copia a la cual llamaremos galleta rojo y le daremos el siguiente código de color que sería A4283B y vamos a darle a esto de acá, que por cierto esto lo vamos a mover un poquito en el eje X. Ahí estaría. Vamos a darle el de galleta rojo y a esto vamos a darle el de nieve. De igual forma a esto vamos a darle el de nieve. Regresamos al modo sólido, minimizamos esta pestaña, presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro y con Shift A añadimos un mesh de cubo. Lo movemos en el eje X y en dimensiones en X y en Y le daremos 1.65 y en Z 0.8. Presionamos Control A, aplicamos escala. Presionamos punto para acercarnos a este objeto y quizás vamos a entrar a edición, seleccionamos esto, quizás vamos a darle un poquito más de, vamos a moverlo un poquito más en el eje Z, seleccionamos esta cara, con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar, con P separamos la selección. Con Tab regresamos al modo objeto, seleccionamos esta cara que copiamos, entramos con Tab al modo edición, presionamos A para seleccionar y con E vamos a extruir en el eje Z, más o menos por acá. Con A seleccionamos todo, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos en Extrude Face Along Normals. Extruimos hacia afuera, más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto y a esto de abajo vamos a añadirle un modificador de bevel. Vamos a darle quizás 2 segmentos y añadimos un Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth y acá vamos a darle en Auto Smooth. Y a esto de igual manera vamos a añadirle un bevel con 2 segmentos, un Subdivision Surface con 2 niveles, clic derecho, Shade Smooth y acá vamos a darle en Auto Smooth. Entramos con Tab al modo edición, seleccionamos todo y con Alt S vamos a escalar esto un poco hacia afuera. Más o menos por ahí, creo que estaría bien. Entramos nuevamente al modo edición y vamos a seleccionar todas estas caras de acá y estas de acá. Presionamos Shift D para crear una copia, Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos con Tab al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos y vamos a eliminar estos modificadores. Entramos al modo edición y con control R vamos a crear un loop acá y otro acá con bordes activos y con Alt y Shift presionados seleccionamos este grupo de bordes. Presionamos control B para hacer un bevel más o menos por acá. Con caras activas seleccionamos todas estas caras. Esta de acá, esta también y esta de acá. Presionamos P para separar la selección. Volvemos al modo objeto, seleccionamos este objeto, lo eliminamos, seleccionamos este de acá, entramos al modo edición, con A seleccionamos todo, presionamos Shift N para recalcular normales y con Alt E desplegamos este menú, le damos en Extrude Face Along Normals y vamos a extruir hacia afuera, presionamos Alt para que los bordes queden rectos. Y vamos a dejarlo más o menos, yo creo que quizás por acá estaría bien. Con Tab regresamos al modo objeto. Añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y vamos a entrar al modo edición nuevamente. Vamos a activar vértices. Con 1 nos vamos a la vista frontal. Con Shift Z entramos al wireframe.
Seleccionamos todos estos vértices y con E vamos a extruir esto un poquito más o menos por acá. Con Shift Z volvemos al modo sólido. Con Control R vamos a crear un loop acá. Vamos a hacer otro acá. Y de igual manera vamos a crear uno acá. Más o menos por ahí. Y otro por acá. Y vamos a crear uno aquí en el centro. Volvemos al modo objeto, damos clic derecho, Shade Smooth. Y vamos a activar aquí el Auto Smooth. Y quizás vamos a darle acá un valor de 60. Esto se ve mucho mejor. Ahora entramos nuevamente al modo edición con caras activas. Seleccionamos esta cara. Con Shift D creamos una copia, presionamos Enter para aceptar y con P separamos la selección. Volvemos al modo objeto y quizás a esto vamos a añadirle un nivel más. Quizás vamos a dejarlo en 4. Creo que ahí se vería mucho mejor. Y a esto que copiamos vamos a eliminarle el Subdivision Surface. Entramos al modo edición, activamos vértices, seleccionamos estos dos vértices y con G movemos en el eje X más o menos por acá. Con bordes activos seleccionamos este borde y con Shift presionado seleccionamos este otro. Presionamos E para extruir y Z para hacerlo en ese eje y vamos a extruir más o menos por acá. Presionamos F para unificar estos bordes y con Control R vamos a crear un loop con dos segmentos. Damos clic y con ese escalamos en el eje X y vamos a escalar esto más o menos por acá. Activamos cara, seleccionamos esta cara, presionamos la tecla suprimir y le damos en Delete Face. Con vértices activos seleccionamos estos vértices. Y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos por acá. Ahora con bordes activos seleccionamos este borde, también este de acá y este. Y presionamos Control B para hacer un bevel. Y vamos a añadir unos 3 segmentos. Vamos a dejar esto más o menos por acá. Con A seleccionamos todo y con S escalamos en el eje X, más o menos por acá. Con Control R vamos a crear un loop acá y vamos a crear otro acá. Seleccionamos ambos bordes y con G vamos a mover esto un poquito en el eje Z. Ahora con Tab regresamos al modo objeto. Añadimos un modificador de Solidify y vamos a aumentar el valor del thickness. Vamos a darle un grosor más o menos por acá. Aplicamos el modificador y añadimos un modificador de Subdivision Surface. Vamos a darle unos 3 niveles. Con Tab entramos al modo edición y con Control R vamos a crear un loop acá en el centro. Activamos vértices, con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos estos vértices y estos de acá. Volvemos con Shift Z al modo sólido y con S escalamos en el eje X, más o menos por acá. Y con G movemos en el eje Z, más o menos acá. Volvemos con Tab al modo objeto y con G vamos a mover esto en el eje Z. Más o menos yo creo que por acá estaría bien. Entramos nuevamente al modo edición y vamos a escalar un poquito más en el eje X. Presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected y con Tab regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Y ahora con Shift A vamos a añadir un mesh de UV esfera. Le damos 16 segmentos y con ese vamos a escalar esto más o menos por acá. Quizás un poquito más. Y con ese escalamos en el eje Z. Damos clic derecho, Shade Smooth y añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Y ahora seleccionamos ambos elementos y con R rotamos en Z. Y vamos a rotar esto más o menos por acá. Presionamos la tecla Slash para regresar a la escena y con Shift Z entramos al wireframe, vamos a seleccionar todo esto y con Control presionado deseleccionamos esto y con G movemos esto en el eje Z.
Volvemos con Shift Z al modo sólido. Activamos el visor de materiales y a este objeto vamos a asignarle el material de galletas. A esto vamos a añadirle el material. En este caso vamos a poner el de galleta rojo y vamos a crear una nueva copia. Y vamos a ponerle galleta morada. Y le vamos a asignar el siguiente código que sería 5946A4. Y a esto vamos a asignarle el material de galleta rojo. De igual manera a todo esto, control L, link materials. Quizás a esto vamos a dejarle mejor el de galleta morada. Y ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Con Shift A añadimos un mesh de UV esfera. Vamos a darle en dimensiones tanto en X, Y y Z un valor de 0.6. Y presionamos control A para aplicar escala. Y con G movemos esto en el eje X. Y vamos a mover un poquito en el eje Y. Presionamos punto para acercarnos al objeto. Damos clic derecho, Shade Smooth. Le asignaremos el material de bastón rojo, pero vamos a crear una nueva copia y a esto lo llamaremos dulce rojo. Vamos a modificar esto, vamos a poner el object con el vector y vamos a darle una escala de 50. Con Shift D creamos una copia, la movemos en el eje Y. Seleccionamos el bastón verde y seleccionamos este color RAM. Con control C lo copiamos. Seleccionamos este objeto y vamos a crear una nueva copia al cual llamaremos dulce verde. Y vamos a eliminar el color RAM. Y con control V vamos a añadir este nuevo color RAM que copiamos. Vinculamos color con FAC. Y de igual manera vinculamos color con base color y también este color lo vamos a vincular con el height. Con Shift D creamos una nueva copia. Creamos una copia de este material y a este le llamaremos dulce morado. Y vamos a seleccionar este bastón. Copiamos el color RAM. Control C. Seleccionamos este elemento, eliminamos este color RAM, control V, lo movemos con G, vinculamos color con FAC, color con base color y también acá color con el height. Minimizamos esta ventana y ahora vamos a arreglar un poco la escena o más bien ordenar la escena en colecciones. Así que vamos a seleccionar estos dos elementos y con M añadimos una nueva colección a la cual llamaremos base. Presionamos OK para aceptar. Seleccionamos estos bastones y también estos de acá. Presionamos M para añadir esto a una nueva colección y le pondremos bastones. Vamos a ir ocultando estas colecciones para ir añadiendo los demás elementos. Vamos a seleccionar todos los elementos de la casa. Esto también vamos a seleccionar todo esto. Y también esto de acá. Y con M añadimos esto a una nueva colección, la cual llamaremos casa. Vamos a ocultar este elemento y nos quedó esto que con M lo añadimos a la colección de casa. También estos bastones los vamos a añadir a la colección de bastones y podemos seleccionar todos los elementos de las ventanas. Vamos a seleccionar todo esto. También esto de acá. Y esto de la ventana y con M añadimos esto a una nueva colección llamado ventanas. Vamos a ocultarlo temporalmente y quizás esto vamos a añadirlo a la colección, una colección nueva. Vamos a llamarla puertas y vamos a ocultar esta colección. Y ahora vamos a seleccionar todo esto. Con M vamos a añadirlo a una nueva colección que llamaremos decoraciones. Y ahora podemos nuevamente
activar cada una de las colecciones para poder visualizarlas. También seleccionamos estos dulces y con M lo añadimos a una nueva colección, la cual llamaremos dulces. También este regalo con M lo añadimos a una nueva colección y le pondremos regalos. De hecho, estaba pensando que este regalo quizás vamos a entrar al modo edición con caras activas. Seleccionamos esta cara y con G movemos esto en el eje Z un poquito más. Y yo creo que ahí se vería mejor. Seleccionamos este árbol y con M lo añadimos a una nueva colección llamada árbol. Y esto lo añadimos a una colección llamada estrella. Y ahora sí tenemos ya organizada nuestra escena en colecciones. Esta parte de la ventana voy a entrar al wireframe y voy a buscar acá. ¿Dónde estás? Acá. Y voy a mover esto en el eje X. Y verificamos que todo esté bien. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que hemos creado todos los elementos de la escena, estos dulces, el regalo, las galletas y los bastones, van a tener una pequeña tarea y es acomodar todos estos elementos en la escena. Pueden añadir cuantos dulces quieran, regalos, duplicar las galletas y ubicarlas donde ustedes quieran. Yo voy a hacer una pequeña pausa y si gustan, después de la pausa voy a mostrarles el resultado por si ustedes quieren hacerlo de la misma manera, es decir, ordenar todos los elementos en la escena de la forma en como yo lo he hecho. Así que voy a hacer una pausa y luego les muestro cómo he ubicado los elementos en la escena. Bien, he terminado de añadir todos los elementos a la escena y pueden notar que he añadido algunos regalos en toda la escena. Les he cambiado también algunos colores para que de esa forma haga un contraste en la escena. También he añadido bastones, estos dulces de colores, algunos árboles. También he añadido acá algunos dulces de colores. También acá en el centro añadí un bastón, las estrellas en las partes superiores y también he añadido unos dulces en este objeto para simular una corona. Y pues yo creo que eso sería prácticamente las cosas que he añadido. Así que ahora ya estamos listos para comenzar a dar iluminación a la escena y así terminar nuestro proyecto de esta casa de dulces. Bien, ahora presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro y con Shift A vamos a añadir una cámara. Con G movemos esta cámara en el eje Z. Presionamos Control O para entrar a la cámara. Y acá en el output vamos a poner en resolución 1600 en X y 1200 en Y. Y para ubicar la cámara nos vamos a ir a View, vamos a activar esta opción llamada Camera to View y al activarla lo que hace es que podemos movernos a través de la cámara. Así que de esta manera vamos a ir ubicando nuestra escena o más bien nuestra cámara y yo creo que podríamos dejar una vista más o menos por acá, creo que estaría bien. Vamos a desactivar el Camera to View para que de esa manera a la hora de movernos sea a través de la escena y no con la cámara. Vamos a presionar 0 para regresar a la cámara y con Shift A vamos a añadir un mesh de plano. Con Tab entramos al modo edición y con ese escalamos más o menos por acá, creo que estaría bien. Con Tab volvemos al modo objeto y vamos a añadir un material al cual llamaremos fondo y le asignaremos el siguiente código de color 211D63 y vamos a desplegar estas opciones. Activamos esta opción y acá vamos a desactivarla para bloquear el fondo. Vamos a llamar a esto fondo.
En las propiedades del render vamos a activar el Ambient Occlusion. Nos posicionamos en el visor del render. Activaremos, como les decía, el Ambient Occlusion, el Screen Space Reflections y vamos a activar la refracción. Al final nos vamos a pasar a Cycles, pero para no saturar la escena vamos a trabajar la iluminación visualmente en Eevee y ya luego nos pasamos a Cycles. Así que vamos a presionar Shift A y vamos a añadir una luz de área. Presionamos G para mover y Z para hacerlo en ese eje y le daremos un valor de 24. Presionamos Enter para aceptar y en las propiedades de la iluminación en tamaño le daremos un valor de 4. Acá en el color vamos a darle el siguiente código C4BDB0. Presionamos Enter para aceptar y le damos un power de 1000. Añadiremos otra luz de área y con G la movemos en Z, le damos un valor de 14. Vamos a activar acá esta opción de 3D Cursor y con 3 nos vamos a la vista lateral. Vamos a rotar y como activamos el 3D Cursor, la luz rotará a través del 3D Cursor. Así que rotamos y le vamos a dar en menos 45 grados. Presionamos Enter para aceptar. Con 7 nos vamos a la vista top y con R vamos a rotar esto más o menos por acá. Vamos a darle un tamaño de 4 y con G vamos a mover esta luz y la vamos a posicionar más o menos por acá. Con 0 regresamos a la cámara. Vamos a darle el siguiente código de color que sería FF1BB. Presionamos Enter para aceptar. Le damos un power de 500 y quizás vamos a alejar un poquito más la luz. Podríamos también subirla un poco en Z. Y yo creo que ahí se vería bastante bien. Presionamos 7 para ir a la vista top con Shift D. Vamos a crear una copia y presionamos R para rotar. Y vamos a posicionar esto por acá. Vamos a cambiar el color. Vamos a darle un C4BDB0. Y vamos a darle una intensidad de 1000. Seleccionamos nuevamente esta luz, con Shift D creamos una copia y con R vamos a rotarla más o menos acá y le daremos a esta el siguiente código de color que sería 76FF81. Presionamos Shift D para crear una nueva copia, rotamos, la posicionamos por acá y vamos a darle el siguiente código 7197FF. Seleccionamos esta luz, con Shift D creamos una copia y rotamos. La posicionamos acá y por último haremos una copia también de esta y rotamos y la posicionamos acá. Con 0 volvemos a la cámara. Bien, ahora que ya tenemos realizada la iluminación, vamos a elegir el motor de render de Cycles. En este caso, para hacer el render, yo voy a utilizar la tarjeta gráfica y vamos a desplazarnos hasta el Color Management. Y acá en Look vamos a elegir, quizás veamos con un High Contrast. Yo creo que ahí se vería bastante bien o quizás en un Medium. Veamos, quizás vamos a dejarlo en High. Y antes de lanzar el render vamos a darle acá un máximo de samples de 256. Incluso podrían poner un 128 y se vería bastante bien. Quizás vamos a dejarlo en 128. Y ahora sí estamos listos para lanzar nuestro primer render. Así que presionemos F12 para lanzar nuestro primer render. Bien, hemos terminado de realizar el render y me gusta muchísimo el resultado, solo que hay un pequeño error que hay que corregir. Vamos a irnos a la escena general. Vamos a presionar 1 para ir a la vista top y vamos a desbloquear el fondo. Lo vamos a seleccionar y podemos notar que el fondo quedó acá y esto no se aprecia bien, así que vamos a desplazarlo en Z por acá. Vamos a regresar a la cámara. Y ahora
sí se ve muchísimo mejor. De hecho, quisiera que se notara un poquito más la parte de abajo. Así que lo vamos a solucionar de esta manera. Vamos a entrar al modo edición. Vamos a irnos con 1 a la vista frontal y con Shift Z al wireframe. Seleccionamos estos vértices y con G vamos a mover esto un poquito más en el eje Z. Volvemos al modo sólido y esto con G lo vamos a bajar en el eje Z. Más o menos yo creo que por acá estaría bastante bien. Presionamos 0 para regresar a nuestra cámara. Y ahora creo que sí, esto se va a ver mucho mejor. Así que voy a presionar F12 para hacer otro render. Bien, ahora sí ya está terminado nuestro render y esto ya se ve muchísimo mejor. Así que ahora nos vamos a Image y en Save As buscamos el lugar donde queremos guardar nuestra imagen, elegimos el formato, la guardamos y ya tenemos listo nuestro render. Así que bien, hemos terminado esta bonita casa de dulces con estilo navideño. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. Esta imagen pueden llevarla a un editor de imagen y pueden corregir algunos detalles como la iluminación y los contrastes de manera general, pero esto ya depende de cada uno de ustedes. Espero que se puedan suscribir al canal, darle like al video, activar la campanita, que disfruten las fiestas de este mes y nos veremos pronto con otro nuevo tutorial. Así que será hasta la próxima, que tengan un excelente día y nos vemos pronto.